Hola, soy el pastor Luis Gómez, pastor de la iglesia Avance Global aquí en Houston, Texas, y estamos complacidos de poder presentar este programa para ti, donde estamos conversando. Y hoy nuestro invitado, el reverendo Víctor López, pastor en Venezuela por muchos años, mi pastor por mis años de adolescencia, pastor que me bautizó, y estamos felices de poder tener esta conversación. Y quiero tener un verso antes de comenzar, que está en el libro de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que tienen que ver con la gracia de Dios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Como veníamos hablando en el programa anterior, hemos escuchado algo de la labor ministerial de nuestro hermano Víctor López, y en este tiempo donde hemos visto la necesidad de ser íntegros como ministros, la necesidad de caminar en integridad y vivir bajo la gracia de Dios, es clave lo que dijo el apóstol cuando él dice que por la gracia de Dios somos lo que somos. Por eso es bueno y es clave escuchar a personas como con un ministerio probado, como el caso de nuestro hermano Víctor López, y por eso hoy quiero volverles a dar, en primer lugar, un tiempo para que Víctor nos dé un saludo y empezar con este tema de la gracia de Dios. Bien, mi hermano Luis, es un privilegio y un placer estar contigo en este programa, compartir tu audiencia Gracias. y poder hacer un intento de comunicar algo que sea útil a la vida de alguna o alguno de nuestros oyentes. Amén, amén. Esa es la intención con la que estamos aquí. Y te digo que es un honor. Compartimos mucho en la iglesia en la cual estuvimos en Venezuela. Y bueno, compartir ahora algo del ministerio que Dios les ha dado a ti y a tu esposa y a tus hijos en esta ciudad es algo maravilloso. Porque vemos que aquel tiempo de formación, aquel tiempo de enseñanza de la palabra nos fue útil, tanto a ti como a mí. Y Amén. por eso estamos aquí siguiendo al Señor todos los días y tratando de servir a la gente para que conozcan también a Dios. Amén, amén. Sí, algo que me gusta decir es que realmente yo considero a Víctor un mentor en mi vida por el ejemplo en su trabajo, en su excelencia en el trabajo pastoral y cómo podía, a pesar de las dificultades y situaciones complejas que se pueden presentar en una iglesia, verle fiel al trabajo. Por eso, qué bueno poder hablar de este tema, de la gracia de Dios. Y quiero entrar en el tema ya, porque quizá mucha gente dice, bueno, nos han hablado de la gracia, y lo menos que nos han tocado es la gracia, pero vamos a hablar un poco sobre la gracia. Así, La definición normal de gracia nos dicen que es un regalo no merecido. Y qué bueno que tenemos un regalo. Y a mí me gusta siempre empezar clarificando que el primer regalo que merecemos que no merecemos es Jesucristo. La verdadera gracia de Dios no es una doctrina, es una persona, que es la persona de Cristo cuando vino y murió por nosotros y nos da la libre entrada al trono de la gracia. Entonces, entrando en eso y entendiendo que ha habido un montón de gente hablando de gracia y inclusive ha habido a veces tan impresionantes que hay algunos que nos han quitado los evangelios, nos han quitado los, todos los otros apóstoles y solamente nos dejaron el apóstol Pablo porque dicen que él es el único apóstol de la gracia. Pero yendo a tu experiencia y quiero decir, ¿cómo podríamos ver la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? sí pienso que el versículo que acabas de leer, del cual has hecho mención, es uno de los versículos, creo que no podemos decir el más importante que trata el tema de la gracia, porque en realidad cada texto en la Biblia, cada sección en la Biblia que trata ese tema, cada texto de eso es importante porque lo ha hecho en una circunstancia particular, en una situación que se merecía dar a conocer eso. Este, pero es sumamente importante este texto de Efesios 2, 8 y 9. Y, y tendríamos que decir el 10 también. Claro. Este, porque, como tú decías en la definición,
que gracia es un don inmerecido. Ujú. Y tiene que ver especialmente con el regalo de Dios. Claro. A nosotros todos somos, digamos, llamados a recibir regalos, queremos recibir regalos, nos Amén. gusta. Nos gusta eso. Nos gusta recibir regalos. Y algunos piensan que a veces merecen un regalo y se lo dan porque lo merecen. Ujú. Pero en el caso de Dios darnos a Jesucristo, de hecho, ningún ser humano lo ha merecido. Por supuesto. Ninguno en la Ujú. vida. Ninguno. Ni lo merecemos hoy. Yo no lo merezco, no lo merecí. Pero Dios en su inmenso amor, en su bondad, en su misericordia, nos dio a Jesucristo. Ujú. Amén. Y nos lo dio para que todos creamos en Él. Ujú. Y cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, que tenemos una historia, más que historia, digo yo, unos acontecimientos extraordinarios Wow, sí. en la vida, con la manifestación en la vida de Cornelio y de Pedro y de muchos otros más. Ujú. El escritor allí se atrevió a decir, a testificar, que el que cree en Jesucristo tiene vida eterna y tiene salvación. Se Amén. atrevió a declarar eso. Quiere decir que es verdad. Amén. Claro. Quiere decir que es verdad. Y bueno, nosotros lo hemos vivido ya por bastante tiempo, porque aceptamos a Jesucristo en algún momento por su gracia, y en su gracia hemos venido viviendo. Y el texto dice, ratifica cada vez que lo leemos, nos recuerda, nos ratifica que somos salvos por gracia. Amén. Allí utiliza un elemento, que es el elemento de la fe. Pero inclusive de la fe dice que eso no nace de nosotros, sino que también nace de Dios. Ajá. Es decir, Dios en su gracia ha hecho que nazca fe para ponernos en nosotros, para darnos a nosotros, de manera que podamos creer que Él es el Salvador Amén. y que Él es el Señor. Y el versículo siguiente dice, después de decir que la salvación es por gracia, dice, no por obras, Ujú. para que nadie tenga nada de qué gloriarse. Amén. Ajá. Entonces, el hecho es que la salvación 100% viene de Dios. Yo me acuerdo que una vez estábamos realizando un examen a un candidato a ser pastor, y uno de los colegas, compañeros, se atrevió a escribir en un pizarrón unos números como porcentaje. Y dijo 99%, 90%, y yo no me acuerdo cuántos números escribió allí. Y luego le preguntó a este hermano, ¿qué porcentaje de esto hizo Dios? ¿Y qué porcentaje hiciste tú para tu salvación? Y el hombre pensó así rápidamente y dijo, Dios hace el 99%. Y echándole broma, el colega le dijo, ¿qué palabra uso? Ponchado. Estás raspado. Está raspado, está quebrado. Ajá. Estás quebrado, sí. Porque nada más por echarle broma, no es que se iba a aplazar por eso, por Ajá. supuesto, ¿no? Porque el examen es más que todo para conversar y ver dónde si hay algunas lagunas, bueno, vamos a tratar de corregirlas, ¿no? Ajá. Entonces, él le dijo, porque el 100% de la salvación lo hizo Dios. Amén. Nosotros no hicimos nada. Creímos, pero para creer también Dios nos dio la fe. Amén. O sea que todo viene de Dios. Ujú. Entonces, y el versículo siguiente dice que Dios nos hizo, si mal no recuerdo, Ujú. que Dios nos hizo para toda buena obra, Ujú. Para que caminásemos en ella. Ujú. para que andemos en ella, ¿verdad? Ajá. Para que estemos caminando en buenas obras. Entonces, yo no entiendo cómo hay gente
cómo hay personas creyentes en Jesucristo que entonces no les importa si si hacen obras malas, porque están en la gracia. ¿No? Si precisamente la gracia lo que nos anima es a vivir y a caminar y a andar en buenas obras. Sí, en el mismo apóstol, en el libro de Romanos, me gusta mucho porque él dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. Okay. Y él se responde, en ninguna manera. En ninguna manera, en una forma enfática, ¿no? Sí. Entonces, y cuando estamos hablando de este tema, tú ya tocaste este poco, por ahí se está diciendo que bueno, porque estamos en la gracia, ahora podemos hacer lo que sea porque Dios nos perdona. ¿Qué puedes decir acerca de ese comentario? Yo creo que en cierto sentido ya dijimos algo, ¿no? Ajá. La conclusión a la que yo llego rápidamente es que quien habiendo sido salvo, y salvo por la gracia de Dios, y toma la gracia como un pretexto para hacer lo que Él quiere, no lo que Dios quiere, sino lo que Él o ella quieren. Exacto. Entonces digo, ¿será que no ha conocido al Señor? Me pregunto yo, ¿será que conoce a Cristo como Salvador? Porque si es capaz, sabiendo que Dios nos ha dado las obras buenas, las cosas buenas, para hacerlas, para vivir en ellas, para vivir con ellas, para practicarlas, y entonces hacer cosas malas, porque cuando uno hace lo que uno quiere, va a resultar, aunque sus planes sean otros, cuando uno hace lo que uno quiere, va a resultar haciendo cosas malas, es decir, cosas que no honran, que no glorifican a Dios, que no elevan la calidad de vida cristiana, que no son de ejemplo a otras personas que tal vez están buscando conocer a Dios. Entonces, si una persona que anda en eso, poniendo como excusa la gracia, como ahora está en la gracia, hace lo que quiere, yo creo que yo le invito a reflexionar. Y a reflexionar en el texto bíblico, no en las cosas de la vida. Sí, por supuesto. Porque nuestro fundamento está en el hecho de que la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Mira, y entrando en esto todavía en el tema de la gracia, pero quiero quizás ahondar un poquito en la parte práctica. Cuando entendemos que la gente dice, bueno, yo recibo a Cristo, soy salvo. En la práctica, ¿cómo una persona realmente está caminando en el Señor? ¿Qué nos podría decir esto desde la perspectiva de la gracia? Sí, yo creo que la gracia de Dios tiene varios hechos de manifestación en la vida de un ser humano. La primera manifestación base importante es que somos salvos por gracia. Amén. Pero por supuesto, al iniciar la persona una vida nueva, no es tan fácil, porque no va a conocer, no va a saber todo de una vez. Exacto. Entonces, la vida cristiana requiere trabajar un poco para conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo Dios quiere que vivamos conforme a lo que enseña la Escritura. Y eso requiere trabajo. Entonces, muchas veces hemos enseñado unas cosas que son así como muy fácil. Por ejemplo, acepte a Cristo como Salvador y se le resuelven todos sus problemas. Eso no es verdad. Ok. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, se resuelve el problema de la salvación. Pero si tiene una deuda pendiente, esa no queda resuelta. Por supuesto. Si tiene una conducta mala, esa no queda resuelta hasta que la resuelva poco a poco con la ayuda de Dios. Algunos tienen la bendición de que las cosas se resuelven de inmediato. Por ejemplo, mi padre cuando aceptó a Cristo tenía un vicio. Ese vicio era el cigarrillo. Pero cuando mi padre aceptó a Cristo, de una vez rompió con eso. Gloria a Dios. O sea, Dios le dio la gracia de que de una sola vez abandonara el cigarrillo, no fumara más
Y en efecto no lo hizo más nunca. Ujú. Pero no a todos les pasa así. Ujú. Algunos aceptan a Cristo y siguen luchando y luchando con el vicio. Sí, Yo conocí a una persona en una iglesia donde predicaba hace unos cuantos años, de origen ruso, por cierto. Y esta persona no había podido resolver el problema del vicio del cigarrillo que tenía. Y hablaba con el pastor y el pastor le orientaba. El temor que ella tenía era que su salvación, precisamente, su salvación por gracia, ujú. y lloraba. Y me acuerdo que cuando yo estuve allí predicando en la iglesia, me invitó a una comida y llorando me contó su problema. Y yo le dije, bueno, hermana, ¿usted cree que Jesucristo es su Salvador y su Señor? Sí, por supuesto. Pero yo sé que no lo estoy honrando con lo que hago. Digo, es cierto. Pero una cosa importante es que usted está consciente de que no lo está haciendo. Y Dios sabe cuál es la lucha que usted tiene y qué es lo que usted está haciendo para romper con este vicio. Vamos a seguir orando por usted. Usted siga orando. No deje de amar a su Dios. No Amén. deje de servir a su Dios. No deje de aprender de la Escritura. No deje de leer su Biblia. No deje de compartir con los hermanos. No vaya a impedir que este vicio vaya a poner una barrera entre usted y la iglesia, entre usted y los creyentes, entre usted y Dios, que Dios le va a dar la gracia de alcanzar la victoria. Amén, amén. Y la información que tuve posteriormente es que la hermana había logrado la victoria. Gloria a Dios. Tuvo que luchar muchísimo, pero es que la vida cristiana no es fácil, hay problemas con los que tenemos que luchar. Por supuesto. Sí, fíjate que ahorita que estás hablando de esto y estás mencionando historia, me recuerdo muy bien y que mencionaste a tu papá. Tu papá fue pastor. Sí, fue el Entonces, pastor fundador de la primera iglesia donde nos formamos. entonces vemos a Víctor que es hijo de pastor. Pero Víctor no es el único pastor en su casa. Pues tú tienes tu hermano que también es pastor. Y yo quiero ver esto como una gracia. Es así. Porque la gracia que vino Es sobre Bonifacio, tu papá, fue impartida a Víctor y a Custodio. Cuéntanos un poquito de esa historia familiar que me parece impresionante. Tus padres pastores, tú y tu esposa pastor, todo. Bueno, mi padre, cuando oyó que habían unos cristianos evangélicos en un sitio distante a donde vivíamos, él recibió alguna información y decidió ir a ver qué era lo que pasaba, qué era esto del evangelio. No con la intención de, como dicen algunos, de meterse al evangelio, de hacerse evangélico, cristiano evangélico. Pero el plan de Dios era otro. Gloria a Y Dios. en efecto, cuando él estuvo en esa reunión, cuando hicieron el llamamiento, él aceptó a Jesucristo como Salvador personal. Entonces se vino a la comunidad donde vivíamos. Él tenía una posición de, digamos, de liderazgo en la comunidad, de reconocimiento, de aceptación, de respeto. Y él entonces era uno de los pocos que en esa época en la comunidad, en la vecindad donde vivíamos, sabía leer. Uno de los pocos. Entonces él comenzó a leer la Biblia, a reunir a la gente para leer la Biblia y poco a poco explicarles algo de lo que él entendía que eso decía, que eso significaba. Y luego la gente quería leer y comenzó a enseñar a la gente a leer de noche. Con él en esa época yo aprendí a leer. Y el pizarrón que utilizábamos para escribir muchas veces era el piso. Aprendimos a escribir en el piso, pero aprendimos, gracias a Dios, ¿no? Entonces mi papá, bueno, fue el pastor así nato de la iglesia. Gloria a Dios. Por supuesto nos enseñó a amar a Dios. Éramos muchachos como todos, traviesos,
a veces desobedientes, con dificultades, pero nos enseñó a amar a Dios. Qué bien. Y así que cuando crecimos, sentimos que esto de servir a Dios era algo que Dios, por su gracia, daba a algunos. Y bueno, yo comencé primero, luego mi hermano, luego algunas de mis hermanas han servido en ministerios, tanto como escuela cristiana, en la institución, en el seminario donde tú estudiaste. Una de mis hermanas también sirvió como secretaria. Sí, sí. Y la bendición es que nuestros hijos, en el caso de mi hijo y mi hija, son dos, que ellos también aprendieron a amar al Señor. Gloria a Dios. Y que siguen y hoy sirven al Señor. Amén. La hija sirve como administradora en un ministerio para niños en Venezuela, llamado el club llamado Oanza allá, creo que por acá lo llaman Aguana o algo por el estilo, ¿no? Aguana, sí. Sí. Y Samila en la iglesia, mientras estuvimos allá, servía en muchas cosas, en varias cosas. Y acá en la iglesia donde está, bueno, el Señor le ha dado la gracia y la bendición de servir también en ministerios, como el discipulado, por ejemplo. De enseñar a la gente nueva a conocer a Jesucristo, a superar esos problemas en los que venimos hablando, que se aprenden, se van aprendiendo en el camino, de maneras de conformar la vida a lo que Dios quiere. Amén. Hay que luchar, en algunos casos hay que luchar para que los cambios vengan, pero no luchamos solos, porque por ahí dijo Juan que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Y utiliza a hombres y a mujeres para ayudarnos a conocer la verdad. Amén. Y fíjate que me gusta esto de ver, porque cuando el Señor le imparte el Evangelio a la familia López, empezando por tu papá, se transmite a tú y Custodio, Ángel Custodio. Empiezan a trabajar como pastores también se disemina por Esther y no recuerdo el nombre de Rosa. Ajá. Estas dos trabajando en estos ministerios, y hoy en día los vemos más allá, pero no solamente se trasladan los hijos naturales, sino que tienen ahora una pleyada, debemos usar esa palabra bíblica, de hijos espirituales por todas partes. Eso es. Porque no solamente se quedó solo en Venezuela, sino que habemos gente que llegamos hasta aquí, hasta Estados Unidos, otros están en diferentes partes del mundo. En España. Algunos han llegado hasta lugares tan distantes. Sí. Pero gloria a Dios, porque la gracia de Dios sigue caminando y mostrándose más allá de lo que nosotros esperamos y entendemos. Pero no se está trabajando de una gracia simplemente del hecho de que ahora yo la paso bien porque Cristo la pasó mal, sino que yo ahora tengo una responsabilidad por el hecho de conocer a Cristo, que ahora camino para que el mundo conozca que la gracia de Dios está disponible para todo aquel que cree. Y eso tiene que ver con lo que dice Juan 1, 11 y 12, cuando dice: a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Y después dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Todo esto me lleva a pensar en ese texto que está en Romanos capítulo 1, verso 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Que Evangelio significa buenas nuevas, una noticia buena, porque es poder de Dios. Y esa noticia buena es que la gracia de Dios ahora está a nuestra disposición. Y esa gracia es un poder tremendo. Y en tu vida, o sea, ¿cómo has visto que la manifestación poderosa de la gracia? Con esto quiero que nos comentes algunas de las cosas que Dios ha permitido que tú veas milagrosas en tu vida, la experiencia de poder. Bueno, el primero es el hecho de conocer a Cristo, por supuesto. Por supuesto. Extraordinario, porque ya Cristo nos dijo que sin Él nada podemos hacer. El segundo, si puedo ponerle categorías, él es el de, sin haberlo
planeado encontrarme en el ministerio pastoral. Amén. Y a partir de allí servir en una diversidad de ministerios. Porque Dios me dio la gracia de presidir, de participar en la directiva y ser presidente de la Asociación de Iglesias. Eso no es cualquier cosa, es por gracia de Dios. Por supuesto. La bendición de participar en la comunidad general cristiana, digamos, a través de un organismo en Venezuela que se llama el Consejo Evangélico de Venezuela, participar con ellos. La bendición de conseguir una esposa que amó el ministerio, que amó a Dios y que también amó el ministerio. Gloria a Dios. Eso es algo que marcó mi vida. Por supuesto. Porque uno pudo haberse casado con una persona que, bueno, ahí va, pero que no tenía compromiso. Esta tenía el compromiso. Y la bendición de tener a los hijos, para los cuales nosotros le pedimos a Dios que nos diera 3 cosas. Uno, que ellos conocieran a Cristo como Salvador personal. Amén. Y sucedió, gracias a Dios. Número 2, que tuvieran la oportunidad de ir a la universidad y realizar una carrera, hacerse profesionales. Sucedió. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Sucedió. Y lo tercero, que encontraran una pareja que también amara a Dios para casarse. Gloria a Dios. Y también sucedió. Bueno, qué tremendo. Tremendo, gracias a Dios. Entonces, bueno, todo esto ha sucedido por gracia. Esto me dice a mí cada día que vale la pena vivir en la gracia de Dios. No tomarla como excusa para hacer las cosas que no honran a Dios, sino tomarla como lo que es la gracia de Dios para vivir conforme a lo que Dios quiere que vivamos. Okay, bueno, no quiere decir que yo no tengo mis fallas, claro que sí, pero ahí vamos alcanzando las victorias en Cristo. Bueno, se nos acabó el tiempo de este programa. Qué tremendo ha sido hablar con Víctor, reverendo Víctor López. Te invito a sintonizar el próximo programa y damos gloria a Dios. Dios te bendiga.